Regresamos con nuestro programa de conferencias y tenemos ya en nuestro auditorio digital a Jonathan Torres, socio fundador de Be Good Comunicaciones, que nos hablará de los líderes que el mundo necesita después del COVID-19. Jonathan es periodista de negocios. Desde hace más de 25 años ha formado parte de las redacciones más importantes de México y de otros países. Sus historias han sido publicadas en el diario El Universal, Reforma, En Expansión, Cambio y Forbes Estados Unidos. Entre sus mentores destacan Gabriel García Márquez, Steve Forbes, Tom Wolfe, Óscar Hinojosa y Humberto Musacchio. Fue parte del equipo fundador que lanzó la edición mexicana de la revista Forbes y fungió como director editorial de Forbes para América Latina, cargo a través del cual dirigió las ediciones de Centroamérica y el Caribe, y en 2019 lanzó la edición de Forbes Colombia. Actualmente, Jonathan es consultor de medios y empresas, articulista de expansión y conductor de la serie 2020 La Pandemia en alianza con Aristegui Noticias. Jonathan, bienvenido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Paco. De antemano les ofrezco una disculpa por una cuestión técnica que me impide que nos podamos ver. Ya nos veremos al cierre de la presentación, pero por lo pronto, pues si me lo permiten, tendrán ustedes en sus pantallas lo que es la presentación que dedico para ustedes, que es justo como su nombre lo indica, los líderes que el mundo necesita después de COVID. Ciertamente, la historia que les contaré es una historia que todavía está escribiéndose, en donde cada uno de nosotros sabrá si quiere ser parte de ella o no quiere ser parte de ella. Pero definitivamente yo los invitaría a que reflexionaran un poco sobre la circunstancia desastrosa que nos ha traído la pandemia, pero que de alguna otra forma dentro de este desastre pues hay circunstancias que me parece que pueden ser muy importantes y beneficiosas y aleccionadoras para que nosotros podamos salir mejor librados de una circunstancia como la que hoy estamos viviendo. Dicho eso, pues empieza la historia y como toda historia, pues once upon a time, eras una vez un mundo donde gobernaban las posturas, las facturaciones millonarias y los reflectores. Antes de que esto ocurriera, yo los invitaría a que voltearan hacia atrás antes de marzo 2020 sobre cuál era el mundo que teníamos a lo largo en cada una de nuestras esferas. Era un mundo que de alguna otra forma se movía a través de estos factores que tenían que ver justo con las posturas, los estereotipos, los reflectores. Yo les diría que la notoriedad era un mundo en donde había que estar por estar, había que beneficiarse de un modelo económico que de alguna otra forma, pues con todas las desigualdades que estaba generando, pues al final en el centro de nuestras grandes batallas antes de marzo 2020 era la acumulación de dinero, era ser parte de un capitalismo que al final del día lo único que buscaba era generar más y más dinero. Y bueno, eso nos llevaba a una sociedad muy acelerada. Yo los invitaría a que leyeran mucho sobre el aceleramiento de las sociedades, estas sociedades en las que México también era parte y muchas otras sociedades, sobre todo de economías desarrolladas, donde la regla de la supervivencia pues no eran necesariamente las más adecuadas, pero de alguna otra forma se movían en varias cosas. Una era un capitalismo extremo, en una industrialización que de alguna otra forma estaba rompiendo con los ecosistemas, con el hábitat, decía yo, los estereotipos, pero también toda la acumulación de riqueza. Y eso, de alguna otra forma, empezó a generar una brecha mucho más amplia en lo que tiene que ver con la desigualdad. En México, desafortunadamente, antes de la pandemia, ya vivíamos con circunstancias muy desafortunadas en materia de desigualdad, en materia de meritocracia, de movilidad social. Y bueno, nos llegó la pandemia y bueno, esto lo ha intensificado. Yo lo que les diría primero es que reflexionemos un poco sobre el papel que nosotros teníamos dentro del tejido social
y sobre todo la incidencia que teníamos en cuanto a movilidad social y meritocracia. En México, desafortunadamente, la cultura del mérito no era una cultura que fuera lo suficientemente vigorosa y mucho menos la movilidad social. Hay pocos estudios en México que hablan de la movilidad social, pero es aquella en donde la movilidad social se expresa de la siguiente forma, que es el hecho en el que tú, en el entorno en el que naces, tiene las condiciones propicias para que tú puedas escalar socialmente. En México, desafortunadamente, las personas que son pobres y que nacen en hogares pobres, al paso de los años, siguen siendo pobres. Más allá de la educación, de la formación, de cualquier suerte que tengan a lo largo de su historia, siguen siendo pobres. En contraste, aquellas personas que vienen de una cuna, de una familia de buenos ingresos, pues al paso de los años siguen siendo personas con buenos ingresos, de tal forma que allí no importan tanto la educación, la formación profesional, repito, lo que ha dominado mucho en nuestro país ha sido, pues de alguna otra forma, pues la condición económica y que la igualdad de oportunidades no es pareja para todos. Entonces, empiezo esta conferencia tratando de ubicarnos y no de perder de vista el mundo y el país y las condiciones económicas que a lo largo de nuestra existencia han dominado en un país como el nuestro. Pero bueno, como toda historia, pues viene el momento wow, el momento uy, el momento sorpresivo. Y ese momento sorpresivo, pues nos ocurrió justamente hace ya unos meses, ya casi 7 meses, en donde vino este cataclismo, mejor conocido como el coronavirus, ¿no? Hace unos meses nadie se imaginaba, con todo y que el COVID había salido de Wuhan casi al cierre del año pasado, principios de no nos imaginábamos el golpe que se nos venía encima, y pues bueno, esto ha generado toda una circunstancia en estos 7 meses que ha provocado, pues, o ha sacado lo mejor y lo peor de nuestras sociedades. El confinamiento definitivamente nos ha puesto a prueba, ha demostrado y nos ha enseñado lo bueno y lo malo que tenemos en nuestra convivencia, pero también de alguna otra forma nos ha permitido observar un mundo que no habíamos observado del todo, que son aquellas circunstancias que nos han permitido romper con ciertos paradigmas, ¿no? De tal forma que el confinamiento hoy ya es algo mucho más natural, tal vez no del todo digerible para todos, pero de alguna otra forma sí nos está permitiendo ubicar que podemos trabajar en casa, que podemos administrar muchas cosas a distancia, que no es necesario que estemos todos reunidos y que la creatividad de alguna otra forma está encontrando nuevos lugares de encuentro y de rendirle tributo a la creatividad para que a partir de eso podamos nosotros mejorar el estado de la circunstancia, ya sea en nuestras casas y en nuestros entornos sociales o laborales. Entonces, este cataclismo, pues de alguna otra forma, con toda la circunstancia tan desafortunada por la que estamos viviendo, pues ha traído un fenómeno muy interesante. De tal forma que los principios y los valores han tomado un nuevo significado. Yo les decía al principio de esta conversación que estábamos frente a un mundo donde estábamos con el individualismo, con el consumismo extremo, con la industrialización, pero hoy hemos cambiado mucho esa circunstancia, de tal forma que hoy pues hemos reconocido que somos vulnerables y esa vulnerabilidad de alguna otra forma ha detonado algunas otras expresiones humanas que las sociedades en algún momento habían perdido del todo o no se estaban percatando de que seguían allí. Y tiene que ver con el bienestar de las personas, el cuidado de las personas, la solidaridad. Hemos demostrado y me parece que hemos detonado cada uno de nosotros la resiliencia, esta capacidad de enfrentar un momento tan desafortunado y la manera en la que muchas familias y muchos mexicanos están tratando de cambiar el estado de su propia circunstancia y cómo se están reinventando para que puedan salir mejor librados de esta crisis económica y sanitaria y de qué forma pueden ellos cultivar
lo que hoy han ganado con la pandemia, de tal forma que cuando esta termine, pues sigamos teniendo estos principios y valores que, repito, sociedades como la mexicana no estaban teniendo, ¿no? Que tiene que ver con, repito, la vulnerabilidad, el bienestar de las personas, la solidaridad, la resiliencia y una cosa muy importante, la empatía. La empatía, que es algo fundamental que habíamos perdido a lo largo de los últimos meses. Hoy, definitivamente, después de varios meses de confinamiento, pues estamos en dos modelos de pensamiento. Dos modelos de pensamiento en donde tenemos de dos caminos y cada quien es responsable de saber cuál es el camino que va a querer tomar. Uno es el orden económico tradicional, el capitalismo, el neoliberalismo, tal y como los conocemos, el libre mercado y todas estas circunstancias, u otra que es el boom de los intangibles. Hace un rato, antes de entrar con ustedes, estaba en una conversación con Irene Espinosa Cantellano, que es la subgobernadora del Banco de México, hablando sí de inflación, tipo de cambio, grado de inversión y muchas otras cosas, pero al mismo tiempo hablábamos de la economía con impacto social, que es justo esta pandemia ha sido tan fuerte que ha resignificado estos principios y valores que les acaba de mencionar hace un rato, de tal forma que tenemos la gran oportunidad de que nuestros modelos económicos, incluyendo el mexicano, en verdad empiecen a moverse a través de lo que es el boom justo de los intangibles. Y los intangibles son algo tan sencillo como la reputación, la congruencia, la honestidad, el desarrollo humano integral, el respeto a la diferencia. No estoy hablando de responsabilidad social corporativa, estoy hablando de todos aquellos principios y valores que las sociedades modernas hoy tienen, que tienen que ver justo con lo que acabo de decir, el respeto a la diferencia, la congruencia, el liderazgo ético, el tratar bien a las personas, el ubicarse como agentes de transformación en positivo para los entornos en los que estamos. De tal forma que la pandemia ha roto con las estructuras que mantenían en pie esos liderazgos acostumbrados a enfocarse únicamente en la rentabilidad, en la multiplicación de los capitales. Y ahora, con el COVID, pues estamos obligados a la construcción de nuevos liderazgos que atesoren la calidad de trabajo, del talento que nos acompaña, congruentes, que los líderes sean congruentes con sus actos, pero también empáticos con sus stakeholders, insertos en la llamada economía de la reputación, que gestiona el retorno sobre el compromiso. Es decir, ya para empezar a entrar en materia, aquí es cuando cada uno de nosotros debe de tomar una posición y saber hacia qué camino tomar. Yo los invitaría a que revisaran mucho lo que han aprendido a lo largo de esta pandemia, si han rescatado algunos de los principios que mencioné, hay muchos más. Seguramente también están los antivalores, ¿no? Y esos antivalores de alguna u otra forma acompañan a esos valores y no es malo tenerlos, pero sí les recomendaría que si quieren liderar su propia historia, primero revisen los principios que han cosechado a lo largo de toda esta pandemia, los antivalores también que se han manifestado, pero sobre todo ubiquen la posibilidad de ser agentes de transformación en una economía donde lo que importa es la reputación de cada uno de nosotros. Y cuando yo hablo del retorno sobre el compromiso, es justo cuando tú eres una persona congruente, reputada, consciente del entorno en el que te desenvuelves y no estás buscando el dinero nada más por buscarlo, empiezas a darle valor a estos intangibles y esos intangibles de alguna u otra forma te van a ayudar a ti a generar utilidades, a tener equipos mucho más creativos, equipos más inclusivos, equipos más tolerantes, equipos más leales y fieles a lo que tú estás haciendo, ¿sí? De tal forma que entonces aquí podemos entrar ya de manera muy directa a ese perfil de estos nuevos liderazgos que debemos cada uno de nosotros tener, ¿no? Aquí se los dejo para que ustedes, si quieren, tomen foto o los apunten. Van a ver ahí 12 características de estos líderes post-COVID. Vale la pena que ustedes consideren que estas recomendaciones que yo les estoy enseñando son producto de recomendaciones dadas por escuelas de negocios, el IPADE, el EGADE, el AI Business School, pero también por expertos en management,
en talento como Korn Ferry, de tal forma que los invitaría a que revisaran y se pusieran palomita o tache si llegan a tener alguno de estos factores. La primera de ellas es capitanía para impulsar la evolución de la organización en etapa post-COVID. Sin lugar a dudas, es importante que ustedes como líderes ubiquen las propuestas de valor que su empresa está teniendo y de qué forma esas propuestas de valor se adecúan a las nuevas condiciones del mercado. ¿Qué nos está pidiendo el mercado hoy? Y cuál es la propuesta de valor que cada uno de nuestros negocios o empresas está llevando a cabo. El segundo factor son la ponderación de los activos intangibles, ¿no? Como fuente principal de riqueza. Estoy hablando de la reputación otra vez, de la congruencia, de la ética, de la gestión del talento. Ustedes revisen toda esa lista de valores intangibles que hay en las empresas y vean cuáles son los que tienen. Yo les diría que antes de la pandemia, los valores tangibles eran los que dominaban en el valor de una compañía, ¿no? La facturación, el monto de sus activos, sus utilidades, los dividendos de los accionistas, etcétera. Pero ahora el orden de los factores ha cambiado y este orden de los factores hoy está dando con un valor muy importante y un nuevo significado a los valores intangibles, de tal forma que hoy el 80% del valor de una empresa está concentrado en los valores intangibles. Es decir, ustedes podrán vender o ofrecer lo que quieran, pero si ustedes, eso es lo de menos, pero si ustedes en realidad son relevantes, empáticos y ofrecen una propuesta de valor en positivo para generar el estado de las circunstancias en el mercado en el que ustedes se desenvuelven, eso les va a dar mucho mayor valor y relevancia frente a todos sus stakeholders. Otra, pues es la agilidad para adaptarnos a los constantes cambios. Hoy estamos en un momento VUCA, que ustedes conocen bien, y que de alguna otra forma hoy es importante que nosotros ubiquemos en nuestras empresas, pues revisemos nuestra estructura organizacional, veamos de qué forma podemos esa estructura organizacional adaptarla a las nuevas condiciones del mercado y ver de qué forma podemos, sí, eficientar recursos, de qué forma podemos mandar a un talento a casa, a quienes no podemos mandarlo a casa, cómo podemos administrar el flex location, el home office, y eso definitivamente con sus equipos de liderazgo lo podrían ustedes realizar. Seguimos con la cuarta factor, que es la capacidad de resiliencia en un contexto VUCA. Seguramente muchos de ustedes han leído sobre el contexto VUCA, que tiene que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Hoy sus empresas, ¿qué tan resistentes están a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad? Es importante que ustedes lo revisen para saber qué tan fuertes y sólidos están para sortear una circunstancia como esta. La siguiente es, pues, la promoción de la diversidad, la inclusión y la equidad como factores de fortaleza. Yo les decía hace rato que una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad de alguna u otra forma ha colocado en el centro muchas de las circunstancias que en las organizaciones, incluso en las familias, son políticamente incorrectas, son incómodas, pero que tenemos que tocar. Y tienen que ver justo con el respeto a la diversidad, la inclusión y la equidad. Si nosotros de alguna u otra forma seguimos pensando que el empoderamiento económico de las mujeres, el trabajo en equipo, el hecho de que tratemos a la gente como personas y no lo hacemos, el camino al que vamos a llegar va a ser el mismo resultado que hemos tenido a lo largo del tiempo en donde nos vamos a estacionar con nuestras empresas. Porque hay que reconocer que del otro lado hay, entre nuestros stakeholders, hay N cantidad de círculos y de agentes críticos que están buscando la manera en la que las empresas, más allá de ofrecer un producto y servicio, están defendiendo causas que a los entornos les parecen relevantes. Sé que son temas difíciles, pero valdría la pena que lo consideraran. Incluso, yo iría más, hay algunas empresas hoy que ya están aprendiendo y están leyendo perfectamente esta circunstancia, de tal forma que ya están tocando con sus organizaciones, dando talleres en contra de la discriminación, el racismo, la equidad de género, la perspectiva de género, que hoy día han tomado un énfasis muy importante y sí o sí lo tenemos que tocar en nuestras organizaciones.
Eso nos va a llevar, pues, justo a un trabajo conjunto para generar estrategias innovadoras, ¿no? Cuando tú tienes un equipo que se siente contento con lo que está haciendo y tú como director, como líder, los estás gestionando y los estás conduciendo, ellos te van a dar algo extraordinario. Te van a dar, lo que yo decía, rentabilidad, un ambiente de trabajo mucho más creativo y tu reporte, tu estado de resultados al final del día, eso lo va a reflejar a través de una mayor productividad y una mejor competitividad. Seguimos entonces y ahora tocamos el tema de la implementación de mejores prácticas organizacionales a partir de la pandemia. Yo los invitaría, si ustedes en sus áreas de recursos humanos, y entre ustedes incluso, la misión, los valores, el objetivo de sus empresas, yo les recomendaría que lo revisaran. Si ya lo hicieron, si los trabajaron desde hace mucho tiempo, los desempolven y revisen hoy qué tan adecuados son a esta circunstancia. Si no lo son, vale la pena que los revisen y que los reescriban. Si es necesario destruirlos, destruyanlos. Si es necesario reescribirlos, reescríbanlos. Pero es importante que sí revisen hoy el estado de su empresa en un momento como este. Y si ese documento, esa Biblia de principios y valores de su organización ya no es ad hoc a esta circunstancia, hay que cambiarlo. Yo los invitaría incluso a que no nada más respondan el qué, quién, para qué, sino el para qué. El para qué es muy importante, que tiene que ver con la cultura organizacional de las empresas. ¿Para qué demonios está mi empresa en este territorio, en este mercado? ¿Qué les voy a ofrecer? Después nos vamos a la visión hacia lo digital y a la automatización de procesos como factores clave del futuro. Dicen algunos, dicen los románticos, que yo estoy de acuerdo con el romanticismo, que el desarrollo digital con la pandemia se aceleró muchos años, 10 años, de tal forma que lo que íbamos a ver en la próxima década, hoy ya lo empezamos a tocar, lo empezamos a palpar y tiene que ver justo con la transición digital. Si nosotros sabemos leer la transición digital y la automatización de procesos, lo podemos conectar con la revisión que tengamos de nuestro organigrama y podemos saber qué tipo de procesos hoy ya no son válidos, cuáles sí, cuáles surgieron de la pandemia y de qué forma los podemos acelerar. Y a partir de eso nosotros también podemos mover a nuestro talento. Después nos vamos con el desarrollo de nuevas estrategias de compromiso social y con los ODS de la ONU. Los ODS de la ONU son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ustedes pueden revisar y que tienen que ver justo con la pobreza, con la desigualdad, con la movilidad social, con la creatividad, con el medio ambiente, es decir, todos aquellos intangibles, repito, que les he estado repitiendo a lo largo de toda esta conversación. ¿Por qué una empresa hoy tiene que entender y ser parte activa del combate a la pobreza? Porque así es, porque ya no somos uno, porque ya en este mundo todo lo que nosotros hagamos impacta en otro lado. Seamos quienes seamos, sea el core business al que vaya nuestra empresa, es importante que nosotros definamos y revisemos el estado que guardan nuestras organizaciones, los ODS de la ONU. Después, pues nos vamos con la capacitación y la educación para las habilidades del futuro. Yo decía hace un rato que hubo un acelere en la transición digital, pero eso no significa que el talento que tengamos esté preparado para esa transición digital. Y es importante que nosotros revisemos qué tan capaces, aptos está nuestro talento justo para enfrentar esa transición digital. Si no lo está, vale la pena que nosotros entonces dediquemos un espacio a su educación y a su capacitación. Después nos vamos con un ímpetu para generar alianzas para una mejor calidad de vida de las personas. Hoy decía, no estamos solos y la regla del juego que la pandemia nos está dando es la necesidad de sumar esfuerzos, de generar alianzas. Si tú en tu empresa tienes una propuesta de valor y ves que un aliado puede enriquecer tu propuesta de valor con algún otro servicio, es importante que lo sumes. Tampoco te excedas. Porque también hay que seguir cuidando la segmentación. No nos dediquemos a tantas cosas porque ya después perdemos el foco de nuestro negocio. Pero me parece que sí es importante sumar, enriquecer nuestro portafolio de servicios y bueno, generar alianzas.
Y después, una cosa muy importante es la implementación de acciones para la generación de nuevos liderazgos. Los líderes hoy piensan que sin ellos el barco se va a la deriva. Pero creo que es importante que entiendan que efectivamente los liderazgos, cada quien tiene su sello, su manera de actuar, la manera de generar resultados, todos son distintos, unos son mejores que otros, pero al final del día es importante que nosotros abramos paso a nuevos liderazgos. Y esos liderazgos, esos nuevos embajadores, nos van a ayudar a nosotros como empresas a generar ese proceso evolutivo de nuestras propias organizaciones. Yo les diría, ¿dónde se quieren ver? Aquí hay un espejo, hay 5 espejos. Ustedes digan en cuál se quieren ver. ¿Quieren verse todavía en ese modelo económico antes de marzo 2020? Adelante. ¿Quieren ustedes verse en ese espejo? Entender tal vez las heridas que ha dejado esta pandemia, tal vez ha enfatizado algunos rasgos maravillosos de sus organizaciones y su liderazgo. Pues bueno, enfatícenlo, revísenlo, cúrenlo y a partir de eso vean cuál va a ser las características que sus organizaciones pudieran tener en el mercado. Ya vamos a terminar para abrir tal vez la sesión de preguntas y respuestas, pero yo también les compartiría ya de manera muy práctica 5 rasgos de lo que ustedes pueden generar en sus organizaciones. La primera de ellas tiene que ver con la inteligencia emocional y social, ¿sí? Lo emocional tiene que ver con el autoconocimiento y significa el grado en el que una persona conoce sus verdaderas fortalezas y debilidades, la capacidad de comprender nuestras propias emociones y nuestros efectos y las respuestas o las consecuencias de nuestros actos. La manera efectiva de gestionar y manejar nuestras propias emociones tienen que ver con muchas cosas. Una de ellas es el autocontrol. Es la capacidad de controlar nuestras emociones e impulsos y mantener nuestra eficacia en condiciones estresantes y hostiles. Si quieres ser un buen líder, debes de entender que hoy estamos en un momento estresante. Y sorpresa o mala noticia, el estrés seguirá. Tú sabes si te sobrepones a él o te dejas atrapar por él. El otro es la orientación al logro. Hay que esforzarse por alcanzar o superar un estándar de excelencia, buscando formas para hacer las cosas mejor. Sin duda, hay que tocar, hay que palpar, hay que acariciar las metas desafiantes, pero también hay que tomar riesgos calculados. Hoy día no se vale, no deberías de permitírtelo, tener en tu canasta muchos riesgos. Mantén en tu canasta todos aquellos riesgos que valga la pena que los puedas tener, que los puedas soportar. Porque si tú metes en tu canasta todos aquellos desafíos y riesgos, corres el riesgo de que la ola te lleve y contigo la empresa. La otra es una perspectiva positiva. Definitivamente hay que tener la capacidad de ver lo positivo en las personas, en las situaciones y en los eventos, pero también hay que ser persistentes en la consecución para reaccionar rápido, adaptarnos lo necesario en el manejo de los recursos. Yo diría también que es la voluntad y capacidad para aprender de la experiencia y aplicar esas lecciones para desempeñarlas en nuevas y desafiantes situaciones. Revisa tu equipo, checa tu equipo, quién es el personaje más importante de este equipo que puede jalar a los demás en un momento tan desafiante. Revisa esos key players que puedes tener en tu organización y cuídalos, inspíralos, que deja que te acompañen en el proceso y ellos de alguna u otra forma también van a ayudar al resto del equipo a que puedan encontrar un terreno un poco más tranquilo, no cómodo a la circunstancia, porque hoy no hay lugar a la comodidad, pero de alguna otra forma sí te puede ayudar a estar mejor parado ante la vorágine en la que hoy estamos. Es importante también en esta inteligencia emocional y social comunicarnos con realismo, claridad, autenticidad. Discúlpenme. Convertir la ansiedad en actitud de que superaremos esto juntos. Es decir, hay que reconciliar la paradoja de la pausa y la acción, porque ambos son críticos, pero hay que tenerlos. Yo recomendaría
que no fueran demasiado pasivos o hiperactivos durante estos tiempos. Sí es importante parar, reflexionar, aprender y elaborar una estrategia con el ritmo que el tiempo pide. ¿Sí? Después nos vamos hay que cultivar la innovación ambidiestra. Cuando me refiero a esto, es importante que ustedes entiendan que la tecnología es importante, pero la humanización del proceso también lo es. Entonces, es importante que ustedes revisen esta circunstancia y de alguna otra forma sean muy flexibles al momento que están pasando. Hay que aprender, hay que rápido y accionar, hay que adaptar lo necesario, desafiar lo convencional, hay que contar una historia real. Aquí no se vale ser chabacanos, sino simple y sencillamente contar las circunstancias tal y como las estamos viviendo, ¿sí? De tal forma que ayudemos a que la gente sepa perfectamente cuál es la circunstancia por la que hoy estamos, en la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Después, pues evidentemente hay que ver más allá de la visión y la misión, eso es algo muy importante, cómo quieres ser recordado y cuál es la aportación de la empresa al mundo. Hay que recordar constantemente a las personas por qué es tan importante que estemos allí, por qué el negocio es lo que es. Hay que ver esta crisis como una nueva forma de servir a todos nuestros stakeholders con nuevos significados. Hay que aprovechar el propósito como una nueva herramienta de innovación. El propósito puede tocar vidas de alguna otra forma. Yo les decía hace un rato, revisen su misión, sus valores, sus propósitos. Es importante revisar hoy el propósito que tengamos. La creación de este propósito, esta resignificación del propósito es uno de los motivos humanos más esenciales en este momento. La gente quiere saber por qué hacen lo que hacen. Y cada vez más los directores están en condiciones de preguntarse cómo queremos vivir como sociedad, utilizando ese propósito para impulsar y dar forma al futuro. En esencia, y dado el momento que se vive, los directores ejecutivos serán los principales directores de creación de significado. Si ustedes son líderes, yo les diría, revisen esta circunstancia. Y cuando las personas tienen la oportunidad de cumplir con su propósito personal, se involucran y se comprometen más con su trabajo y con su vida. Tendrán también más claridad sobre lo que hacen y cómo lo hacen, de tal forma que sus objetivos están muchísimo más claros. ¿Sí? La siguiente, pues, es hermosa, ¿no? Definitivamente hay que ser valientes, pero también hay que ser humildes. La humildad es el grado en el que una persona es vista como cortés, libre de autoabsorciones y lejos de buscar reconocimiento constante. Yo les diría también que la humildad, sin pretensiones y buscando siempre la manera de agradecer al otro, es lo más extraordinario que hoy podemos tener. Un líder que tome decisiones difíciles sobre el propósito, que ponga atención a no tomar decisiones basadas en el miedo. Eso va a ayudar a otros a inspirarse, a ser valientes, a ser enérgicos, a tener buena vibra y luego entonces a ser muy positivos ante la circunstancia que están viviendo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Pocos minutos, pero hay varias preguntas que me gustaría que nos contestaras. Una de ellas habla sobre esto último que nos comentas. Dice, ¿cuál es la característica más importante que necesita un líder post-COVID? Dice, hablo desde el líder empresarial, el líder en el gobierno, el líder en la universidad, en la escuela y hasta el líder en el hogar. Para ti, ¿cuál es la más importante característica? Yo te diría, Paco, que es la empatía, definitivamente. Yo creo que el hecho de que seamos empáticos con la persona que tenemos enfrente, veamos su propia realidad, su vulnerabilidad, descubramos sus talentos y tratemos de detonarlos y aprovecharlos, me parece que eso nos puede ayudar a todos a tener mejores empresas y luego entonces a ser mucho más productivos y competitivos en el mercado tan desafiante en el que hoy estamos. Y también te diría que es la gratitud. La gratitud. Generalmente los líderes solo están
esperando el estado de resultados, el dividendo en el caso de los accionistas, si es que las organizaciones grandes tienen en su consejo de administración eso, pero yo te diría que en el mundo anterior el dividendo pues era lo más importante para los líderes. Hoy creo que ese dividendo sin lugar a dudas es importante, pero la manera en la que ese dividendo se hace más gordo tiene que ver justo con el cuidado de las personas, el reconocer que a donde tú vas no vas a llegar solo. Y si tú vas a llegar muy alto, va a ser producto del talento de otros. Y para entonces hay que agradecer, más ahora, ante la vulnerabilidad en la que estamos. Coincidimos totalmente. Aquí hay otra pregunta, Jonathan. Dice, muchas empresas quebraron, otras hicieron reducción de personal y preguntan, ¿la culpa fue por el COVID o por no tener al líder idóneo? Yo diría que no podríamos en esta circunstancia pensar en totales, definitivamente. Yo sí creo que muchos llegamos a esta pandemia con diferentes grados de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad respondía justo a que no habíamos hecho la tarea. Tal vez algunos lo habían hecho mejor, tal vez algunos ni siquiera la habían empezado y entonces su vulnerabilidad fue muchísimo mayor que quienes de alguna otra forma habían trabajado en algo antes de que el COVID llegara a sus organizaciones. Sí, creo que esto pasó, pero también es cierto que estamos en una condición, esta crisis sanitaria ha sido de tal magnitud que ha jalado con la crisis económica y de alguna otra forma algunas otras empresas que pudieron haber sido eficientes, que tal vez tenían claridad en su estructura, que eran muy cuidadosas en sus finanzas, pues de alguna otra forma se han visto afectadas justo por este choque entre la oferta y la demanda. Entonces allí, más allá de su estructura interna, sí creo que también una ola tan grande como el COVID simple y sencillamente se los llevó. Pero tratando de ubicar qué es lo que podemos hacer, yo sí creo que quienes no hicieron la tarea antes de que esta pandemia llegara, lo hagan, porque si no, su epitafio, yo recomendaría que empezaran a escribir su epitafio para los próximos meses, porque la recuperación económica de este país va a tardar todavía más. Y solamente van a estar aquellos que aún sigan teniendo un buen estado de resultados, un buen budget, una buena eficiencia con su talento y nada más. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el punto principal que en estos momentos debe de tener la política económica de México después de toda la experiencia que nos ha dejado esta pandemia? Uy, tocas el tema más sensible, porque hoy decía Agustín Carstens, el presidente del Banco Internacional de Pagos, decía que, bueno, esta pandemia evidentemente nos va a llevar a una espiral de bancarrotas y va a haber muchas empresas que van a ser, pues prácticamente van a desaparecer. Y tiene que ver con algo que pues se ha dicho hasta la saciedad en nuestro país, que es la falta de estímulos. La falta de estímulos para las pequeñas y medianas empresas que al final del día pues son el principal brazo de la economía de nuestro país. Y ellas desafortunadamente no han tenido los incentivos fiscales para sobrevivir. Prácticamente han tenido que vivir con su cash flow y no hay. México desafortunadamente es el único país latinoamericano que no ha dado estas políticas de contención y de apoyo para sus organizaciones. Entonces yo te diría que la gran desgracia de esta circunstancia sanitaria tiene que ver fundamentalmente con decisiones que no han permitido y no han sido sensibles con el principal motor de la economía mexicana, que son las pequeñas y medianas empresas. En tu ámbito empresarial y de negocios, que es tu especialidad, y tu experiencia actual, ¿consideras que las empresas se están poniendo la pila
para resurgir con más fuerza después de que pase todo esto de la pandemia? Pues mira, yo te diría que es por evolución. Yo veo, eh, yo veo altas y bajas, veo una fiebre de resultados. Soy más específico. Antes de que en los primeros meses de la pandemia vimos una fiebre que se disparó en esta capacidad de resiliencia de las empresas. Y yo creo que cualquiera, muchos de los que están con nosotros, creo que me darán la razón, cuando en los primeros meses de la pandemia, evidentemente hubo en algunas, sobre todo en las pequeñas y medianas, una reestructura en su organización, negociaciones con sus empleados para fines contractuales, salariales, y eso generó algo positivo. Esa resiliencia generó algo como es una mayor productividad por parte del talento. Se pudo enfatizar algo que a veces no gusta, pero que bueno, se enfatizó, que tiene que ver que haces más con menos. Las empresas y los líderes se dieron cuenta que pueden hacer más con menos. Y su productividad se disparó. Pero conforme ha avanzado en la circunstancia sanitaria, pues evidentemente todo ya empieza a tomar un lugar un poquito más, no adecuado necesariamente, pero más realista a la circunstancia. Y entonces, después de tener un disparo en la productividad, hoy estamos viendo cansancio en el talento, burnout. Yo creo que la resaca del confinamiento se llama burnout. Hoy la gente está cansada. Hoy la gente de alguna otra forma ya empieza a registrar estas sensaciones de agotamiento, aún trabajando en casa. Y luego entonces, pues es cada día más difícil preservar ese disparo que hubo en la productividad. No estoy hablando de la competitividad ni del valor agregado, porque ahorita lo que se está haciendo es tratar de darle fuerza al barco, más allá de que esa velocidad que tome el barco sea la adecuada, o esa propuesta de valor que nuestras organizaciones tengan sea la adecuada. No, muchos no se están deteniendo en eso, muchos en realidad están tratando de sacar el barco como sea. Entonces, yo te diría que ahí estamos viendo ciertas variables, y eso significa, o eso puede dar lugar a un par de escenarios. Uno de ellos es a que la precarización de las condiciones de trabajo se puede intensificar, justo por la ampliación de esta crisis, en donde por más cash flow que se tenga, se está agotando, y al final del día todavía seguimos en un fuerte impacto entre la oferta y la demanda. Entonces, aquellas empresas que hayan sido muy eficientes financieramente y que puedan todavía jalar su flujo de caja, perfecto, pero hay otras que conforme ha avanzado esto se les está agotando, y entonces el burnout también va a dar lugar a una baja en la productividad, a un ambiente de trabajo mucho más estresante. Y bueno, eso es un desafío, porque hoy las empresas, junto con toda la imaginación que han tenido que tener financieramente para sostenerse, pues van a tener también que considerar algunos elementos de recursos humanos muy importantes, que tiene que ver en el cuidado del talento, en preservar su salud mental, en ver cómo están, en ver de qué forma pueden ayudarles a que estando en casa pues puedan seguir siendo productivos, y que cuando ya regresemos de una circunstancia a la circunstancia post-COVID, pues bueno, estemos mejor posicionados. Pero eso implicará un mayor gasto para algunas empresas. Me queda claro que algunas lo harán, algunas no lo harán, pero creo que ahorita, después de la resiliencia y esta fortaleza y esta camiseta que todos nos pusimos en las organizaciones, creo que ahorita va a ser muy importante revisar el estado que tiene la animosidad de nuestro talento. Y ahí pueden salir cosas extraordinarias por parte de las empresas, o pueden salir cosas que no lo son del todo. Desgraciadamente se nos termina el tiempo, Jonathan. Podríamos estar platicando sobre el tema mucho más. Yo solo quiero agradecerte la participación en Clean and Healthy MX Summit Expo 2020. Jonathan Torres, socio fundador de Be Good Comunicaciones. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias. Que tengan una extraordinaria tarde. Cuídense mucho.
Regresamos en punto de las 17 horas con Cómo vender en el post-COVID y no morir en el intento, impartida por el licenciado Ferenc Fer de Total Medic.